Hola, mi equipo está conformado por Karen Yunuen y su servidora Paulina y nosotros vamos a hablar sobre la parálisis facial. Como ya sabemos, la parálisis facial es un trastorno neuromuscular que es causado gracias a una lesión en las vías motoras y sensorial del nervio facial. Esto ocasiona una alteración del movimiento de los músculos del rostro, así como la secreción de la saliva, lágrimas y el sentido del gusto. Se realizó revisión de los tipos de parálisis facial y se enfocó en la periférica, describiendo signos y sus síntomas, epidemiología, causas, así como su diagnóstico, curso, pronóstico y por último el tratamiento. El componente sensitivo, sensorial y vegetativo se unen al motor en diferentes sitios de su trayectoria, desde la protuberancia hasta los músculos de nuestra cara. Cuando se presenta alguna lesión en el nervio facial, los síntomas que se manifiestan siempre dependerán de los componentes del facial que estén involucrados en el lugar de la lesión. El nervio facial es el que más se lesiona de todos los pares craneales, causando el trastorno neuromuscular llamado parálisis facial, que es lo que estamos tratando. La lesión del nervio facial impide el movimiento normal de diferentes músculos, tales como la frente, los párpados y la boca, así como las expresiones de emociones. Esta parálisis de los músculos faciales causa asimetría, ocasionando los problemas psicológicos y emocionales. Los tipos de parálisis facial son los centrales y las periféricas. La parálisis facial central es causada por afección de la neuromotora superior y se acompaña con la frecuencia de hemiplegia del mismo lado de la lesión en la que se encuentra la parálisis facial. Esta afecta al movimiento voluntario de la parte inferior de la cara, pero no a los músculos frontal y orbicular de los párpados. Además, estos suelen ser normales en los movimientos faciales reactivos a emociones. La parálisis facial periférica también es muy conocida como parálisis de Bell, incluso también la pueden buscar como parálisis de Bell y sale exactamente el mismo resultado. La neurona motora inferior o parálisis sindopática es causada por la afección aguda del nervio facial a nivel periférico. Esto origina una pérdida del movimiento voluntario en todos los músculos faciales del lado afectado y es por eso que es la más común de las parálisis. La parálisis facial periférica puede ser unilateral o bilateral. Completa en sí y abarca todos los músculos del lado afectado o parcial, si solo afecta uno de estos grupos. La forma de parálisis más común es unilateral, afectando la hemisférica ipsilateral del nervio lesionado. Y a todo esto, la parálisis facial arroja sus signos y síntomas dichos. Los signos y síntomas de la parálisis facial dependen del lugar de la lesión en el nervio facial, o sea, de dónde se encuentre. A medida de que la lesión es más periférica, se puede observar pérdida del movimiento del lado afectado de la cara, que es por lo que les mencionaba anteriormente, que era la simetría en la que se encontraba. Los pliegues y arrugas de la hemicara están ausentes o indefinidos. El párpado superior, inferior y nuestras mejillas y comisura de la boca se ven caídas. Se presenta un incremento en la sensibilidad a los cambios de temperatura y hay una mayor secreción de saliva y lágrimas gracias a esto. Son de los principales signos que se presentan en la parálisis de Bell. Hay problemas visuales a consecuencia del trastorno de movilidad o cierre palpebral, tales como la visión borrosa o incompleta. También existe una exposición de la córnea a causa de la dificultad para cerrar nuestros ojos, así como la pérdida de reflejo de párpado. La asimetría ocasionada por la parálisis se evidencia más cuando el paciente realiza los siguientes movimientos, que es cuando formamos las arrugas horizontales en la frente, elevar nuestras cejas, fruncir el entrecejo, arrugar la nariz, apretar labios y abocinar la boca para soplar o silbar. También se observa asimetría al sonreír y al hablar. En ocasiones, la voz adquiere un tono nasal. Los líquidos ingeridos se pueden derramar, los alimentos sólidos quedan acumulados entre la encía y el maxilar y pueden morderse las paredes de las mejillas al masticar por falta de sensibilidad y tono muscular. Una alteración que se presenta en la audición de la hiperaclausia, la cual se define como hipersensibilidad, o sea, también se le conoce así, es a los sonidos cotidianos percibidos como insoportables, fuertes o dolorosos. Después de esto, nos pasamos a hablar sobre la epidemiología. En la parálisis facial periférica tiene una incidencia epidémica, como cada uno de los casos clínicos que se presentan, lo que podría sugerir un mecanismo etiopagénico
de tipo infeccioso o inflamatorio. En esta su incidencia es de 20 a 30 casos por 100.000 personas al año. En diversas unidades de rehabilitación de México, ocupa uno de los 10 primeros lugares de atención, o sea que va en los primeros lugares. La incidencia aumenta cuando se presenta hipertensión, así como altos niveles de colesterol. En este se reporta que la frecuencia de padecer diabetes mellitus y parálisis facial es de un 0.4 a un 2.5%, aunque no se ha reportado una relación que haya causa-efecto entre estos padecimientos. En general, los datos estadísticos indican que el trastorno afecta de igual forma tanto a hombres como a mujeres, en cualquiera de los dos lados de la cara. Esto ha sido descrito en todas las edades, aunque en un estudio se reportan picos de incidencia entre los 20 a 29 años y entre los 50 a 59 años, mientras que otra investigación indica que el pico de incidencia es de 40 años. La mujer en edad reproductiva es afectada de 2 a 4 veces más que el hombre de la misma edad, o sea que la mujer es más propensa a padecerlo, y la mujer embarazada es 3.3 veces más que la que no lo está, o sea que son de mayor riesgo. Algunos estudios reportan casos donde se presenta una parálisis facial en el embarazo, principalmente durante el tercer trimestre de gestación. Esta es una nota muy importante en donde indica que el riesgo de padecer parálisis de Bell parece ser estacional, siendo más común en el invierno. Esto puede deberse a los cambios de temperatura que afectan el sistema inmune, haciéndonos vulnerables ante padecimientos verídicos o infecciosos, que pues es donde existe más probabilidad, lo cual es algo muy interesante para nosotros como equipo representar esto, porque quién diría que por las condiciones climáticas o por el estado en el que nos encontremos aumenta la probabilidad de padecer esta parálisis. Las causas: cuando el parálisis no tiene una causa aparente, se le conoce como parálisis facial primaria o idiopática. A esto nos referimos que la parálisis facial en la que nos referimos se desglosa por dos, mientras que al tener una causa detectable se le conoce como parálisis secundaria. En esta se ha descrito que la causa más común de la parálisis facial periférica es una infección viral sistémica del virus herpes simple. Dentro de las principales causas de la parálisis facial secundaria se encuentran traumatismos, problemas vasculares como aneurisma de la arteria basilar, lesiones vasculares frontinas o hipertensión, así también como tumores, procesos inflamatorios óticos y reacciones a drogas o medicamentos como la isoniazida. También se deben los cuadros neurológicos como polirradiopatías periféricas tipo Guillain-Barré, multineuritis, sífilis, lepra y cuadros meningoinfecciosos o encefalitis. Después hablaremos sobre el diagnóstico. La orientación para diagnosticar esta enfermedad incluye una cuidadosa evaluación clínica y una exploración física. También en esto existe la autoexploración física, que es donde nosotros podemos detectar algunos síntomas o signos que se nos puedan estar presentando dentro de la parálisis. Aquí, partiendo de estas evaluaciones, se realizan una serie de estudios que tienen como objetivo identificar la causa de la parálisis, los cuales son los análisis del fluido cerebroespinal, los rayos X, estudios de neuroimagen de conducción del nervio, electromiograma, electroneurografía, y estos estudios se solicitan de acuerdo a lo que se sospecha clínica. A esto nos referimos que buscan los que son más comunes para ver a qué tipo de diagnóstico se le va a realizar, y posterior a la evaluación clínica de signos y síntomas se toma el caso clínico del diagnóstico. Ahora hablaremos sobre el tratamiento. Para el tratamiento hay diversos métodos y para esto se debe de hacer de acuerdo a la causa y a la evolución del trastorno, que en este caso pues es la parálisis facial, y se utilizan diferentes fármacos destinados a favorecer la regeneración del nervio, mejorar la circulación sanguínea, controlar la infección e inflamación con antibióticos, histaminas, corticosteroides, vitaminas y por último los inflamatorios. Entre los diversos fármacos se incluyen anternocotriptofana, cromoglicato disódico, aciclovir, ácido nicotínico, adenosintrifosfato, vitamina B12 y pentoxifilina. Esto se recurre a las inervaciones quirúrgicas cuando hay comprensión del nervio facial en el canal estilomastoideo o para realizar diversos injertos nerviosos que estos ayudan a restablecer la funcionalidad del nervio facial. También se aplica inyección de esteroides en el foramen estilomastoideo. Y otro tipo de inervación quirúrgica es la anastomosis, que esta se emplea cuando la parálisis facial
presentarse debido a traumatismos y lesiones iatrogénicas, que son los que están causados por las inervaciones médicas. Las causas más frecuentes son la cirugía de tumores del ángulo pontocerebeloso y cirugía parotidiana. La anastomosis consiste solamente en cortar el nervio hipogloso en la rama descendente y unirlo al cabo distal del facial. La acupuntura es una técnica de tradición oriental ampliamente utilizada en China que se ha implementado para apresurar la recuperación de la sintomatología en la parálisis crónica de Bell. Ahora, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre nuestro reporte de caso clínico. Nuestro caso se trata de una paciente de sexo femenino de 66 años de edad, quien presentó súbitamente parálisis de la mitad derecha de su cara, comprometiendo los músculos de la expresión facial del recorrido del séptimo par craneal o nervio facial. La paciente consultó rápidamente y se realizó un diagnóstico de parálisis facial derecha de Bell, encontrándose además una lesión de tipo ulcerativa, rodeada de más o menos 5 milímetros de diámetro, localizada en el lado izquierdo de la lengua en el borde lateral, la cual manifestó que apareció 2 días antes de presentarse la parálisis, asociado al dolor leve en la lengua. Inmediatamente se formuló prednisolona, aciclovir y gotas oculares de lágrima artificial, y se ordenó iniciar terapia miofuncional de los músculos de la expresión facial para estimular el séptimo par craneal comprometido, y se tomó un cultivo y biopsia de la lesión del lado derecho, descartándose el diagnóstico de herpes y confirmando un diagnóstico clínico de afta lingual. Y bueno, al final, aproximadamente a los 15 días, comenzó a recuperar paulatinamente los movimientos faciales perdidos, hasta terminar con una recuperación completa de la función del nervio facial a los 30 días.